En cuanto a los inhibidores de la COX, mayoritariamente nos encontramos con los AINES tradicionales y los COXIFs brindan alivio sintomático a la fiebre, el dolor, hinchazón en las enfermedades articulares crónicas, como fracturas también, esguinces, deportes y lesiones en tejidos blandos. Su farmacología principal está relacionada con la capacidad compartida para inhibir la enzima COX de ácidos grasos, lo que inhibe biosíntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Podemos encontrarnos dos principales isoformas de esta enzima, COX-1 y COX-2. En cuanto al mecanismo de acción, debemos entender que las enzimas COX son bifuncionales y tienen dos actividades catalíticas distintas, como dioxigenasa y peroxidasa. COX-1 y 2 son enzimas que se unen a un grupo hemo por cada subunidad. Curiosamente, solo un monómero es catalíticamente activo a la vez. La unión de los AINE a un monómero COX puede inhibir la actividad catalítica de todo el complejo dimérico. Estructuralmente, COX-1 y 2 son similares. Ambos contienen un canal hidrofóbico en el que se acoplan los ácidos grasos araquidónicos u otros sustratos para que puedan proceder la reacción de oxigenación. La mayoría de los AINES solo inhiben reacción de oxigenación inicial. Por lo general son inhibidores rápidos, competitivos, reversibles de la COX-1 y la inhibición de la COX-2 a menudo es irreversible. En cuanto a efecto terapéutico, nos encontramos con una reacción antiinflamatoria asociada a disminución de prostaglandina E2 y prostaciclina que reducen vasodilatación e indirectamente el edema. Un efecto analgésico generando disminución de la generación de prostaglandina significa una menor sensibilidad de terminaciones nerviosas nociceptivas a los mediadores inflamatorios. Un efecto antipirético. Durante la infección se libera IL-1, la cual estimula la liberación de la PGSE, que son encargadas de elevar la temperatura. Los AINES restablecen el termostato inhibiendo a este tipo de PGS en el hipotálamo, actuando directamente sobre la COX-2. En cuanto a efectos no deseados, nos encontramos con trastornos gastrointestinales. Se cree que debe principalmente a la inhibición de COX-1 gástrica, que sintetiza prostaglandina, que normalmente inhibe secreción de ácido y protege la mucosa. Reacciones cutáneas, variantes de reacciones eritematosas, urticariales y de fotosensibilidad leves hasta enfermedades más graves y potencialmente mortales. Tenemos efectos renales adversos. En pacientes sanos, fármacos no suponen ninguna amenaza, pero en pacientes susceptibles provocan insuficiencia renal aguda, que es reversible al suspender el fármaco. También efectos secundarios cardiovasculares, aunque la aspirina se usa ampliamente en clínica por su acción antiplaquetaria de larga duración, otros AINE generalmente carecen de esta propiedad y además de oponerse a los efectos de algunos medicamentos antihipertensivos, también aumentan la presión arterial en pacientes que no toman medicamentos antihipertensivos. AINES y COXIFs. Ahora, hablando específicamente del grupo de los AINES y algunos COXIFs, los AINES son los antiinflamatorios no esteroidales. Estos tienen función de, como dice su nombre, antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Los principales medicamentos de este grupo son el ibuprofeno, la aspirina, el naproxeno y el paracetamol. Los usos clínicos de los AINES, si bien ya los detallamos anteriormente, aquí mencionaremos qué medicamento específico es usado para cada caso. Como antitrombótico tenemos a la aspirina. Como analgésicos de corto plazo, a la aspirina, el paracetamol e ibuprofeno. Para dolor crónico, el naproxeno y piroxicam, y para reducir la necesidad de analgésicos narcóticos, el ketorolaco. También como antiinflamatorio el ibuprofeno y naproxeno, y por último como antipirético el paracetamol. Dentro de los AINES más importantes tenemos a la aspirina. La aspirina o ácido acetil salicílico es una de las primeras drogas y el AINE más comúnmente utilizado. Es una potente A ya que funciona como antiinflamatorio, antipirético, analgésico y antiplaquetario. Es administrada por vía oral y se absorbe rápidamente.
El 75% de él es metabolizado en el hígado. Su principal uso clínico es como fármaco cardiovascular por su capacidad de antiagregante plaquetario, previniendo trombosis arteriales, disminuyendo la posibilidad de que se forme un coágulo de sangre que cause una obstrucción. Si bien la mayoría de los AINES tienen esta función, en el caso de la aspirina esta es mucho más duradera, ya que su mecanismo de acción actúa de tal manera que acetila irreversiblemente las enzimas COX-1 y COX-2, dejándolas inactivas e inhibiendo la agregación plaquetaria. Ahora, hablando del paracetamol, este es un fármaco de uso común ampliamente disponible y accesible al público. Si bien es un excelente analgésico y antipirético, su acción antiinflamatoria es leve y parece estar restringida a unos pocos casos especiales, por ejemplo, para la inflamación luego de una extracción dental. También está sustancialmente libre de las vías gástricas y los efectos secundarios plaquetarios. Por estas razones, el paracetamol a veces no se clasifica como un AINE en absoluto. Los COX-IFs son un subgrupo de los AINES, que se caracteriza por una inhibición selectiva de la COX-2. Si bien varios COX-IFs han sido retirados luego de reclamos de toxicidad cardiovascular y de otro tipo, existen 3 fármacos actualmente disponibles para su uso. Estos son celecoxib y etoricoxib, que se usan para el alivio sintomático en el tratamiento de la osteoartritis y la artritis reumatoide y algunas otras condiciones, y el parecoxib, que sirve como tratamiento a corto plazo del dolor postoperatorio. Fármacos antirreumáticos. La artritis reumatoide es una afección inflamatoria crónica en donde las articulaciones afectadas se hinchan, duelen, se deforman e inmovilizan. Es una enfermedad autoinmune y para esto existe una larga lista de fármacos que ayudan a combatir esta patología. Como vemos, el problema es causado por una inflamación, por lo que los dos grandes grupos de fármacos que se utilizan son los antiinflamatorios y los FAME, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Como antiinflamatorio más común se usa el paracetamol, ibuprofeno y Celecoxib. Y como FAMES clásicos tenemos a la sulfasalacina, la penicilina, el oro como complejo orgánico, medicamentos antipalúdicos e inmunosupresores y muchos más. Glucocorticoides. La acción terapéutica de los glucocorticoides implica tanto sus efectos inhibidores sobre la respuesta inmune como su acción antiinflamatoria. Los glucocorticoides son inmunosupresores principales porque restringen la proliferación clonal de las células TH al disminuir la transcripción del gen IL-2. Sin embargo, también disminuyen la transcripción de muchos otros genes de citocinas tanto en la fase de inducción como en la fase efectora de la respuesta inmunitaria. También aumentan la síntesis y liberación de proteínas antiinflamatorias. Las anticitocinas son cruciales para la regulación de los sistemas de defensa del huésped y leucocitos son actores clave en su funcionamiento exitoso. Por lo tanto, se podría predecir que la terapia con anticitocinas o antileucocitos, como cualquier tratamiento que interfiere con la función inmunológica, puede precipitar infecciones latentes, como la tuberculosis o hepatitis B, o fomentar infecciones oportunistas. La administración de estos medicamentos pueden ser por inyección subcutánea o infusión intravenosa y sus perfiles farmacocinéticos varían enormemente. Por lo general, estos productos biofarmacéuticos solo se administran a pacientes gravemente afectados o a aquellos en quienes otras terapias han fallado. Los antihistamínicos son medicamentos que sirven para reducir o eliminar los efectos de las alergias inflamatorias. La histamina es una sustancia que se libera durante dichas reacciones. Se encuentran 4 subtipos de receptores de histamina: H1, H2, H3 y H4.
y se conocen como antihistamínicos antagonistas de los receptores H1 y H2. Dentro de los antagonistas de los receptores de H1 tenemos la primera generación, que su acción es atravesar la barrera hematoencefálica, deprimen el sistema nervioso central y tienen acciones anticolinérgicas. Los medicamentos más importantes: difenhidramina, hidroxicina, clorfenamina. En la segunda generación, su acción es presentar poco efecto sobre el sistema nervioso central al atravesar la barrera hematoencefálica. Los medicamentos más importantes: la loratadina, cetiricina, desloratadina. Y en la tercera generación, su acción será aumentar la eficacia de los síntomas alérgicos a la vez que se disminuyen las reacciones adversas. Los medicamentos más importantes: levocitiricina y fexofenadina. Mecanismo de acción. Los receptores H1 pueden tener dos conformaciones diferentes. La activa produce segundos mensajeros intracelulares y la inactiva, en la que no se producen estos mediadores. Ambas llevan al equilibrio. Y el equilibrio puede modificarse si se actúa sobre alguna de estas dos conformaciones del receptor. La histamina estabiliza la forma activa y desvía el equilibrio hacia el estado de activación, y los antihistamínicos H1 son agonistas inversos. Se unen a la parte inactiva del receptor, por lo tanto desvía el equilibrio hacia la parte inactiva. ¿Qué es la gota? La gota es una enfermedad metabólica en la que los cristales de urato se depositan en los tejidos, a veces relacionada con bebidas alcohólicas o alimentos ricos en purina. Se caracteriza por dolores intermitentes pero doloroso, ataque de artritis aguda producidos por el depósito de cristales en los tejidos sinovial de las articulaciones distales, por ejemplo la articulación del dedo del pie. Mecanismos de acción. Uno de sus mecanismos de acción es disminuir la síntesis de ácido úrico con alopurinol o aumentar la excreción de ácido úrico. También inhibir la migración de leucocitos hacia la articulación con colchicina o productos biofarmacéuticos como la anakinra, que puede ser útil, o producto antiinflamatorio y analgésico general como los AINE. Los principales medicamentos utilizados son los AINE o la colchicina si es que los AINE están contraindicados. También el alopurinol, que también puede ser reemplazado por el probenecid o el sulfimpirizona, que son para pacientes alérgicos al alopurinol, y la rasburicasa, que es por infusión intravenosa. Dentro de los medicamentos más utilizados está el alopurinol y la colchicina. El alopurinol es un análogo de la hipoxantina que reduce la síntesis de ácido úrico por inhibición competitiva de la xantinoxidasa. La disposición de cristales de urato en los tejidos se invierte y se inhibe la formación de cálculos renales de urato. Es el fármaco en elección al tratamiento a largo plazo, teniendo pocos efectos secundarios como reacciones alérgicas y problemas en la sangre, que desaparecen luego de parar el medicamento. Y la colchicina proviene de la migración de neutrófilos en la articulación por unión a la tubulina, lo que genera una reducción en la motilidad celular. Inhibe la mitosis, lo que conlleva una depresión grave en la médula ósea. Y entre sus efectos secundarios se encuentran las náuseas, vómitos y dolor abdominal. Y como más grave, hemorragias, daño renal, daño óseo y neuropatía. Agentes úricos son aquellos que aumentan la excreción de ácido úrico por acción directa sobre el tubo renal. Son útiles como profilaxis para pacientes con gota recurrente que tienen reacciones adversas al alopurinol. Y es acá donde se incluye el probenecid y la sulfimpirazona.
se inicia el tratamiento con fármacos úricos únicos junto con un AINE. Sin embargo, no deben ser al mismo tiempo debido a que se antagonizan la acción de los medicamentos.